A ver. Y entonces nos metemos ya en la parte teórica, obviamente cualquier cosa me lo van consultando. Vamos a ver cosas que ya estuvimos viendo, pero vamos a meter un poco más de información al respecto. Va a ser apareo de archivos, que no es archivos teniendo relaciones, sino comparación de archivos, en donde teníamos corte de control, que es una forma de ir recorriendo archivos, ir obteniendo información de una manera ordenada y estandarizada. Bueno, ahora con el apareo de archivos lo que hacemos es este manejo básicamente con dos archivos, en donde vamos haciendo el corte de control. Tenemos que tener estas restricciones de que tienen que estar ordenados, tiene que haber un manejo correcto de la información de los datos que vienen en los archivos. Más que manejo correcto, digo, me tienen que especificar cómo vienen estos datos y no pueden venir así cualquier cosa. Lo mismo que pasaba con un corte de control. Ahora van a ser dos archivos, por lo cual tienen que tener esta misma condición, pero vamos a poder sobrellevar eso obteniendo los datos, poniéndolos en memoria y ordenándolos en memoria. Entonces ahí podemos tener un control más grande nosotros. Se realiza con dos archivos que están ordenados por el mismo campo, claramente. Nosotros vamos a tener un campo que va a ser el de orden. En este ejemplo que yo les traigo va a ser un legajo, entonces vamos a tener un archivo de empleados, por ejemplo, que va a tener legajo, datos, y después vamos a tener un archivo de ingresos en una empresa, donde va a tener el legajo y los ingresos. Entonces, con ese campo de legajo, que tiene que venir establecido en qué sector del archivo viene, yo puedo hacer mi comparación, tienen que venir ordenados de la misma forma y demás. Y en base a eso vamos haciendo estos cortes de control de cada uno de los archivos y esta comparación que es el apareo, que cuando aparece una palabra que no me copa tanto, pero comparación, vamos a decirle, queda más linda. Si no, parece que estamos hablando en National Geographic de animales teniendo relaciones. Bueno, ahí dice nada más, los comparamos entre sí, pueden ser iguales, menor, mayor, no sé, eso hay que ver cuando hacemos una comparación. Ejemplo, si tiene un archivo listado de alumnos, que es lo mismo, legajo, apellido, nombre de carrera, y otro archivo que tiene las notas de los alumnos, legajo, materia y notas. Se quiere listar todas las notas que corresponden a cada uno de los alumnos. Solución, recorrer un archivo de alumnos y otro de notas, ir mostrando las notas. Acá se ve el proceso en una especie de diagrama de flujo, que no es un diagrama de flujo, en donde vamos a tener una función, donde abrimos los archivos y hacemos la lectura, abro archivo de notas, abro archivo de alumnos, le salteo el encabezado de notas, le salteo el encabezado de alumnos, y dentro de la función armamos dos vectores y vamos leyendo línea por línea y avanzando en el proceso, en donde leemos alumno y después vamos leyendo lo ponemos en un registro. Ahora lo vamos a ver en la práctica, por eso no quiero parar tanto en el diagrama de esta especie de diagrama de flujo, pero básicamente armamos un array de alumnos, un array de notas, no se puede poner 4 o 3 porque los campos que tiene alumnos, los campos que tiene notas, guardo el registro de alumnos, guardo el registro de notas, y acá es donde, esto es lo que quería llegar, donde empiezo a chequear. Yo voy a hacer un ciclo por alumnos, donde acá depende de que esté ordenado, perdón, y entonces tengo los datos de alumno guardados en mi array, obtengo los datos de la nota, y ahí es donde empiezo a ciclar y digo, bueno, la nota que tengo en memoria, ¿pertenece a este alumno? Si pertenece, obtengo esa información y empiezo a hacer el ciclo de notas. Fíjense que acá es nota 0, alumno 0, porque en el registro 0 estoy guardando el legajo, por eso compara. Entonces digo, bueno, esta nota que obtuve, ¿pertenece al alumno? Sí. Si pertenece, bueno, la guardo y obtengo esa información. Y así voy haciendo por cada una de esas notas. Una vez que salgo de este ciclo, porque ya no pertenece a ese alumno, ¿qué hago? Avanzo al siguiente alumno. O sea, me corro en este ciclo en el alumno. Y hago lo mismo con las notas. ¿Qué condición tiene esto? ¿Por qué puedo correrme de alumno y seguir revisando notas? Porque yo estoy, digamos,
la condición para realizar este proceso de apareo o de comparación es que me tienen que venir ordenados por el campo que estoy comparando de la misma manera. O sea, si yo tengo el legajo 01 de alumno, tengo todas las notas del alumno 01 primero, y después me viene el alumno 02, y todas las notas del alumno 02 me vienen después de las notas del alumno 01. De esa forma yo puedo llevar esta comparación. ¿Se entiende eso? Más o menos. Sé que por acá, por ahí es medio abstracto porque lo estamos viendo en un grafiquito, pero para poder comprender lo que tenemos que hacer. Ahí Tomás me dijo que sí. El resto, o no, sí, ahí está. Danilo me tiró un sí. ¿Qué salvedad hay que hacer con esto? Que si no lo tenemos, igual lo vamos a ver en la práctica, así que tranqui. Pero que si no lo tenemos ordenados, los archivos, yo lo puedo ir haciendo a medida que voy leyendo el archivo. Hago un read line. Yo sé que cada línea en que obtengo un dato viene así. Ahora, supongamos que a mí en mi requerimiento, me dice, mira, los archivos yo no sé si te van a venir ordenados. Sí te van a venir los datos con esta estructura, pero no ordenados. Bueno, yo que soy un gran programador, o ustedes que son unos grandes programadores, no yo, ¿qué hacen? Agarran, lo ponen todo en un array y ordenan ese array. Entonces ya tienen esa información ordenada en un array. Y es lo mismo, para mí o para ustedes, leer un archivo o un array es lo mismo, porque yo leo línea por línea. En un array leo registro por registro, en donde puedo tener un array de arrays, si quiero, un array de datos de alumno. Nosotros igual vamos a tener un tipo de dato abstracto alumno que va a contener todos sus datos, y en ese array podemos, en cada posición, podemos tener el dato de un alumno. Esa es una opción. Ahora lo vamos a ver en la práctica. Pero algo que ustedes tienen que ganar, empezar a ganar con esta materia, ya a esta altura ya la deberían haber ganado, pero por ahí todavía les falta ganar un poco más, es, bueno, ir teniendo esa capacidad de ir realizando un análisis antes, ir pensando, ir asumiendo, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Ya ir elaborándolo en la cabeza, no ir directamente a programarlo así sin tener una idea de qué voy a hacer. Ir siempre a prueba y error. Ya ir armando este diagramita que se puede hacer mental, porque esto lo deberían haber hecho en programación estructurada y demás. Entonces ya esta práctica mental de decir, bueno, y voy a ir haciendo esto. Lo puedo empezar en estilo diagrama o en estilo en código, dependiendo de cómo le sea más fácil a uno pensarlo. Dentro del diagrama, dentro del paradigma, perdón, objetos, dos clases, alumnos, nota, es lo que vamos a hacer nosotros, que ya estamos metidos con un pie adentro del paradigma orientado a objetos, nos falta el otro pie, lo vamos a meter después cuando vayamos a programación orientada a objetos, pero ahora ya un piecito lo tenemos. Entonces ya podemos armar nuestra clase alumno, nuestra clase nota, e ir haciendo eso. Hay código en esto, bien, grosso. Ya sabemos que tenemos la clase de StreamReader, lo vamos a volver a ver en el ejemplo. El método split que me separa un string en base a un carácter. Obviamente que yo les diga que están separados por punto y coma, o por asterisco, o por el carácter que sea, para que ustedes va a hacer lo mismo, porque va a cambiar qué carácter ponen acá. Estas son las cosas que ustedes tienen que ir ganando en cuanto a la práctica, digamos. Si cada vez que se ponen a resolver esto, se sientan en la computadora, arman un StreamReader y dicen, pará, ¿cómo es que tengo que ir leyendo las líneas? ¿Cómo? Pará, y empiezan a buscar. Y después dicen, pará, listo, leí una línea, y ahora ¿cómo es que tengo que...? Bueno, ahí tardan un año, en el examen más. Entonces, ¿eso cómo se gana? Con práctica. Ya hacemos split, readline. Hay otras formas de hacerlo, sí, obviamente, hay un montón. Esta por ahí es una más práctica. Acá fíjense que lee el encabezado, si es que hay un encabezado, la línea here ya fue leída. Si a nosotros nos van a especificar, siempre nos tenemos que basar
en lo que nos diga el requerimiento o el enunciado, que en este caso muchas veces va a ser nuestro requerimiento. Pueden tener muchas veces una línea encabezado que tenga los nombres de las columnas, y a veces no, a veces vienen los datos así nomás. Donde con eso hay que tener cuidado. Podemos crear una instancia de alumno en cada lectura de nuestro archivo principal. En este ejemplo, split se hace sobre carácter tabulador. Podría ser sobre cualquier carácter que nos indique el diseñador del archivo. Generamos nuestro objeto alumno. Acá, ven, alumno, le agregamos los datos. Ustedes que como programadores ya están más avanzados que quien hizo esto, sin desmerecer a Bataglia, pueden crear un constructor en donde le pasen directamente los parámetros al constructor o el string al constructor. Entonces ya el mismo objeto, el mismo tipo de datos abstractos se encargue de crear esos datos. O lo pueden hacer así. Se puede agregar una validación, un try-par si queremos o no. Puedo hacerlo así si a mí me especifican que es así. Fíjense acá, por ejemplo, está separando con un tab. Es otra de los caracteres que se puede separar. Puede ser con un espacio, es más raro con un espacio, pero también podría ser. Y acá genera el objeto. Usamos apareo de datos, todavía no estaba usando en realidad, para combinar y mostrar la información de forma similar. Ahora vamos a ver si... está bien, este es el ejemplo. Ahora vamos a ver el ejemplo en código para poder ver, digamos, acá más que apareo de datos, en realidad está obteniendo los datos de alumnos, pero después lo que vamos a hacer es, bueno, yo mientras voy obteniendo el dato de alumno, acá es donde debería ser otro ciclo con el otro archivo que sería el de notas, y por cada uno de esos alumnos ir buscando sus notas. Y con eso hacer lo que me sugiera o lo que me solicite quien quiera resolver algún problema, digamos, que en nuestro caso va a ser un enunciado, no vamos a decir otra cosa. Para combinar y mostrar información, de forma similar se puede utilizar para agregar información nueva, borrar o modificar. Gran parte de las bases de datos relacionales basan su funcionamiento en esta funcionalidad. ¿Sí? Existen diversas formas de procesar archivos. Este es el último. Corte control es una técnica de procesamiento de datos ordenados por diversos criterios que permite agruparlos, obtener sus totales. El apareo es una técnica y demás. Antes de ver el otro ejemplo que yo les dije que les iba a mostrar, que en realidad es más que nada un enunciado para que ustedes lo piensen un toque y después lo veamos, vamos a ver directamente este ejemplo, ya así les queda todo en la misma grabación, como para ir sobre esto un poco, con un poco más de profundidad, y después nos metemos en el otro ejemplo para tener algo más de práctica. Mientras estoy diciendo esto, lo estoy tratando de abrir. Obviamente cualquier duda que tengan me la van diciendo, pero por ahora fue más un decir, bueno, cómo vamos a hacer las cosas. Aunque ustedes, ya habiendo practicado corte de control y todo, seguramente ya tienen claro cómo hacerlo. Pero bueno, les voy a repetir algunas cosas que seguramente ya saben, como para ir repasando un poco. Fíjense, acá vamos a tener alumnos y notas. Acá está haciendo un guardar. Lo que a nosotros nos va a interesar es un obtener promedios, en donde vamos a tener dos archivos. Estos dos archivos vamos a ir en este caso no hay tanto una especificación porque está un poco más ya armado esto, pero no, pensé que estaba acá el ejemplo. Pensé que ya venía con el archivito, pero si no lo vamos a generar ahora. Vamos a hacerla fácil, vamos a poner un alumno 1, que va a ser Ale, esto anda, espero que sí. Un alumno 2, que va a ser Juan. Y un alumno 3, que va a ser Pedro. Es donde después van a empezar a aparecer dudas, en donde, bueno, ¿qué pasa si tengo un legajo repetido? ¿Qué pasa? Bueno, todas esas decisiones se van a basar en base a la especificación que me provean.
o que yo genere si estoy generando ese sistema. ¿Quiero que haya repetidos? No. Si hay repetidos, tomo el primero. Generalmente no vamos a manejar repetidos, vamos a asumir que no hay repetidos y la vamos a hacer fácil para no meternos en esos problemitas, porque ahora estamos recién aprendiendo a hacer este manejo. Después vamos a ver, bueno, viene por ejemplo Alejandro, saca un dot, y después se saca un 4, después se saca un 5. Y después viene Juan, que saca un 5 y otro 5. Y después viene Pedro, no, que está apretando un nombre, no, que saca un... No voy a empezar a jugar ahora qué pasa si pongo una nota de alguien que no existe, si alguien no tiene notas. Deberíamos controlar nosotros si alguien no tiene notas. De hecho lo podríamos poner, vamos a ponerlo al final para ver si el ejemplo este lo soporta. Y ahora nosotros vamos a ir, esto me debería haber generado, entiendo yo, los archivos. Ahora vamos a ver cómo generan los archivos, pero todo eso ya nosotros lo vimos anteriormente. No, ahora no es, lo vamos a repasar si tienen dudas al respecto, pero ustedes ya son capos en generar archivos. Fíjense, vamos a ver cómo son los archivos. Tengo miedo de las cosas que tengo abiertas, así que voy a cerrar todo. Y listo. Fíjense, el archivo está separado por comas, tenemos legajo, nombre. No es más que eso. Ese es el de los alumnos. Este es el de notas. ¿Qué tiene? Legajo nota. A ver, es un super sistema críptico. Legajo nota, legajo nota. Entonces yo lo que tengo que hacer, si ahora quiero obtener los promedios, tengo que leer los dos archivos e ir comparando en base a los alumnos y las notas. ¿Qué ventaja tengo acá? Que me vienen ordenados. Ahora, ¿qué pasa si me vienen desordenados? Bueno, ahí ya tengo otro problema. Supongamos que yo en vez de agregarlo ahí, lo agrego directamente en un archivo y digo, para Alejandro después vino acá y se sacó un 10, porque estuvo estudiando, dio el recuperatorio, no sé qué, se sacó un 10, pero al final. Esto yo, ¿cómo lo manejaríamos? En un principio, una especificación, una forma de resolución sería, bueno, mi sistema solo acepta archivos ordenados, y si está desordenado, anda mal. Es válido. Es una forma de realizar media trucha, pero bueno, es válido hacer, digo, bueno, una especificación de mi sistema es que los archivos tienen que venir ordenados. La otra es ordenarlos en memoria, que entiendo yo que, por lo que habíamos visto en el ejemplo, que es lo que hace aquí, acá. Entonces, ¿qué hace? Fíjense, obtiene los alumnos, obtiene las notas, los ordena. Ahora vamos a ver cómo hace este ordenamiento, pero esto ya es algo que ustedes traen de programación estructurada, en donde hace por burbujeo el ordenamiento, va comparando, pim, pum, 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 ordena. No es tan difícil. Y fíjense que es un array de alumnos y un array de notas. ¿Qué es un alumno y una nota? Un alumno no es más que un tipo de dato, una clase que tiene un legajo y un apellido, no tiene más que esto, tiene un constructor, esto lo hicieron ustedes, con línea, o un constructor con los dos datos. Esto es alumno, esto es nota, que es lo mismo, legajo, valor nota. ¿Por qué se le pone valor nota? Porque no se puede llamar nota igual que la clase, porque la clase en realidad no debería llamarse nota, sino debería llamarse nota alumno, porque no es una nota, sino es una nota de alumno. Pero bueno, ese es un detalle más de armado de la clase. Lo vamos a obviar por ahora y en esta materia. Cualquier duda que vayan teniendo me lo van diciendo, porque esto es clave. Entonces, obtengo mis alumnos ordenados, obtengo mis notas ordenadas, que no va a importar si están desordenados en el archivo, en mi array van a estar ordenados, y ese sí es un requisito obligatorio para poder hacer mi apareo de archivos con este corte de control. Y entonces, ¿qué hago? Recorro los alumnos.
por cada uno de los alumnos. O sea, fíjense, arranco en el array, desde 0 hasta la longitud. Armo un objeto promedio, porque yo además me generé mi clase promedio, que ¿qué va a tener? Porque a mí me estaban pidiendo, yo quiero saber los promedios de los alumnos. Entonces, ¿qué hago? Me armo una clase promedio que ¿qué tiene? Legajo, apellido, promedio. Esto también se podría llamar promedio alumno, porque no es un promedio, es un promedio de un alumno. Pero bueno, no vamos a criticar a quien hizo eso, porque por lo menos lo hizo, y yo no, solo estoy agarrando este ejemplo. Entonces, generamos nuestra clase promedio, ¿y qué hacemos? Primero le pasamos apellido y legajo, porque esto yo ya lo obtengo de mi archivo alumno. Está bien, es mi array, pero mi array es mi archivo ordenado. Si yo supiera que el archivo está ordenado, lo puedo hacer directamente del archivo. ¿Se entiende eso, no? Yo voy a hablar del archivo, pero en realidad es array. Bueno, entonces agarro mi alumno y ahora empiezo a agarrar las notas. Entonces digo, bueno, desde 0 a la longitud de las notas, esta es una forma de hacerlo. Yo les voy a mostrar en el otro ejemplo que les digo, una forma un poco más óptima de hacerlo, que es no volviendo a recorrer todo el archivo de notas cada vez que recorre un alumno. Esta es una forma un poco menos performante, porque fíjense, ¿qué está haciendo acá? Bueno, ahora agarro las notas, desde 0 hasta el último de las notas, me fijo qué notas tienen mi legajo, que vendrían a ser las primeras, lo que pasa que acá después sigo recorriendo el archivo, y las acumulo. Y una vez que esas notas, que son las de mi legajo, que no debería, supongamos que en este caso, yo, que mi archivo ordenado, ¿cómo va a quedar? Va a quedar así. Entonces voy a venir en la posición 0, 1, 2, 3. Voy a dejar desordenado para que vean que funciona igual. 0, 1, 2, 3. Sumé mi contador, que es 4. Sumé el acumulador. Listo, ya salí de mi for. Este for lo sigue recorriendo porque no es óptimo, pero no importa. Ustedes ya seguramente se les ocurrió la forma de hacerlo óptimo. Armé el promedio y ya tengo mi promedio. ¿Y ahora qué hago? Bueno, sigo recorriendo mi archivo alumnos. Entonces paso a la segunda posición. Entonces, como estoy en la segunda posición, acá yo ya podría arrancar directamente desde la posición que me quedé. Porque si yo recorrí en mi archivo ordenado las primeras 4 posiciones, que no sé por qué se los cambié de nuevo. Yo recorrí las primeras 4 posiciones de mi archivo ordenado y sé que este también está ordenado porque lo ordené en memoria, y yo podría arrancar desde el 5, porque sé que o bien el 2, o bien si no tiene nota el 2, viene el 3, pero es como que ya sé qué tengo que hacer. ¿Se entiende eso? Entonces, pero bueno, esta es una forma por ahí en donde no necesita que el segundo archivo esté ordenado, porque lo recorre todo el tiempo, pero sí necesita que el primer archivo esté ordenado. Y que no tenga repetidos, y un montón de restricciones que tiene que tener para poder hacer esto. Porque imagínense si después me viene otra vez el alumno con legajo 1, todo eso ya no anda. Pero olvidémonos de eso. Vamos a los requisitos que necesitamos para hacer este apareo. Entonces vengo acá, paso al segundo alumno, pim pum pam, lo agrego acá y después lo muestro en la grilla de promedios. Fíjense, yo ahora le digo obtener promedios y me dijo Mateo 0. Esto está medio trucho porque Mateo no tiene notas. Ale le quedó un 5 porque esto obviamente lo hizo con lo que está en memoria. Yo esto ya lo grabé y todavía, de hecho, no está sin grabar, o no sé si lo grabé, pero digo, esto está hecho, este programa, para las cosas que va manejando en memoria, por eso usa los arrays. Ahora lo vamos a ver. No, debería leerlo, pero... leer notas. No, está bien, lo leí de acá. Y que debería leer la nota que le puse. No había grabado. Bueno, vamos a grabar ahí.
Vamos a grabar el otro. Voy a levantar el promedio, así. Es como que metemos la mano en mi Y y nos levantamos el promedio. Y ahora hago así y me debería. Ahora lo vamos a debaguear. Pero fíjense que bueno, me levanté el promedio en 6. Lo que pasa es que una nota. Ah, tengo un 2. 2 es un bajón. Te matan los. No ustedes, porque el promedio que manejamos nosotros en esta materia es distinto. Las notas de recuperatorio tienen más peso que las iniciales. Pero fíjense, vamos a ver cómo es obtener promedio. Ping, vengo acá. ¿Qué hago? Que es el gestor alumnos, que es quien va a hacer, que esto es lo que está bueno hacer también, así como lo vimos con corte de control. Digo, bueno, ordeno. ¿Y qué es ordenar? Es primero venir y leer alumnos y ponerlos en un array. ¿Y qué es leer alumnos? Bueno, me genero un array de alumnos que tiene una posición, abro un file string, abro un string reader, leo la primera línea y mientras tenga distinto de null, me armo un alumno. ¿Sí? Leo, si tengo otra línea más, hago un resize, entonces lo pongo acá, si tengo otra línea más, hago un resize, y pum, pum, pam, pum, pum, pam, y ahí me armé mi array. Ahora, que se llama lista, pero es un array de alumnos. Ah, bueno, justamente los alumnos no tenían sentido porque ya estaban ordenados. Vamos a ir al otro rápido. Ordenar acá, pim pum pam, como tiene un amigo mío, hacemos pim pum pam las notas. Lo mismo pero con más, porque son notas. Entonces fíjense, acá tengo la nota 10 acá, pero le bajo 1, y acá tengo el legajo 3, nota 10, entonces no está ordenado por legajo esto. Entonces vengo acá, y acá sí ordeno las notas por legajo. Donde estoy haciendo un ordenamiento por burbujeo, pim pum pam, pa 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 pa, y si esto estaría bien. Ahora fíjense que último no está el legajo 3, sino que la nota esa, los 10, están ordenados primero. Entonces, esto es lo mismo que si yo venía acá en el archivo y exigía que venga ordenado y me vienen todos así. Puede ser que ustedes salven de esas cosas en el examen, puede ser que no. O al revés. Y ahora una vez que tengo eso, bueno, listo. Fíjense, vengo acá, armo mi promedio, donde ya accedí a la posición 0 de alumno. ¿Quién es? Ale, le bajo 1. Y acá empiezo a recorrer lo que vendría a ser mi archivo de alumno. Entonces digo, bueno, el legajo es, tum, tum, tum. Voy avanzando, cada vez que entro suma el contador para el promedio, hasta que vengo, y en algún momento debería avanzar más rápido, y fíjense, es distinto. Entonces acá, listo, termino. Lo que deberíamos hacer, que yo después les voy a mostrar cómo hacerlo, que sería mejor, es con un ciclo inexacto, ya cortar acá el bucle para decir, bueno, no quiero seguir recorriendo porque ya terminé de recorrer mi legajo. Entonces, pero esta forma de hacer lo que hace, bueno, lo sigue recorriendo, pero no agrega ni al contador ni al acumulador. Es una forma menos performante, pero lo hace. Entonces, después viene acá y ahora hace el otro. Que fíjense que qué va a pasar. Al principio no va a ingresar acá. Y la parte que mira es la parte que le corresponde a su legajo. Entonces es como que hace el apareo performante, pero medio trucho, porque en realidad se va salteando pedazos del archivo, pero siempre lo recorre un montón de veces. Eso es medio malo, pero funciona. Ahora, esto es apareo de archivos. Ir comparando, ir revisando que los datos de uno y tomando una decisión entre ambos y que eso y obtener un valor y obtener información en base a los dos archivos. En este caso, la única información que estamos obteniendo es el promedio,
pero podría ser más, podrían ser más cosas, se podrían hacer más cosas y demás. ¿Esto se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Se entendió? ¿Se desmayaron todos? ¿O ya está? ¿Hay los check? Joya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar la grabación de esto para que les quede esta parte